este cojín aquí. Ya estoy un poco atrasado, pero ya llegué. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Déjenme hacer esto aquí. Perfecto. Creo que ahí está, ¿verdad? Ahí podemos comenzar. ¿Cómo han estado? Un gusto saludarles de nuevo. Son las 10:10. Había programado este en vivo para las 10, si no me equivoco. O tal vez me estoy equivocando. Pero son las 10:10 de la mañana. Lunes. Un gusto saludarles a todos. ¿Cómo están? Este en vivo es sobre las artes marciales occidentales, ¿sí? Es todo un tema, ¿sí? Es toda una controversia, ¿sí? Las artes marciales orientales son las que han dominado el campo del concepto de arte marcial. ¿Qué es lo que define o lo que permite que una disciplina o un sistema de combate sea denominado arte marcial? Muchas personas hablan, por ejemplo, de que el box, la lucha grecorromana no son artes marciales, que el judo sí lo es, que el karate sí lo es, que el kung fu sí lo es, pero lo creado o desarrollado como deporte en Occidente no lo es. ¿Okay? Hay una controversia ahí. ¿Sí? Es que el box nada más es un deporte, no es un arte marcial. Es que la lucha grecorromana es un deporte hasta olímpico y no es un arte marcial. Vamos a ver qué es lo que define un arte marcial, porque si unas disciplinas sí lo son o son consideradas artes marciales y las otras no. ¿Okay? ¿Qué es lo que realmente lo define? ¿O quién dice esto sí es, esto no es? ¿Okay? Primero vamos a Oriente, ¿sí? A pensar y a analizar sobre las artes marciales orientales, ¿sí? Las artes marciales orientales, creo yo que su definición de arte marcial tiene mucho que ver con la filosofía que las rodea. ¿Sí? Si pensamos en las artes marciales japonesas, o en las artes marciales chinas, o en las artes marciales coreanas, están impregnadas de una espiritualidad que posterior se fue convirtiendo en una esoteria, en un tipo de esoteria, hasta llegar a lo paranormal. ¿Okay? Pero si nos ponemos serios respecto a las artes marciales orientales, vamos a darnos cuenta que están impregnadas de taoísmo, de budismo, de shintoísmo, de confucianismo, etc. Por ejemplo, en Japón, las artes marciales tienen raíces, ¿sí? Budistas, ¿sí? Tienen raíces shintoístas y también tienen raíces taoístas. Por ejemplo, el aikido, por ejemplo, tiene profundas raíces shintoístas y taoístas. Hay muchas personas que quieren meter al aikido dentro del budismo y no precisamente, aunque tiene muchos puntos de encuentro con el budismo zen, con el budismo esotérico o más chamánico, pero no precisamente. O-sensei, Morihei Ueshiba, el creador del aikido, tenía una línea shintoísta, no budista, zen. Tenía una línea budista esotérica, ¿sí? De la línea Omo-Tokyo, pero no era Morihei Ueshiba como tal un practicante zen. Hubo discípulos de él que sí eran asiduos practicantes zen, pero él como tal no lo era. Era más bien shintoísta, era más bien, o sea, él estaba más en la línea de las deidades, de la esoteria, de los mantras, de los rituales, ¿sí? Espirituales, ¿sí? Para
llegar a un estado de conciencia, ¿sí? Y una conexión divina, ¿ok? Cosa que en el budismo zen no es así, ¿sí? En el budismo zen no hay un tema de divinidad como tal. El objetivo es el satori, la iluminación, el despertar por medio de el zazen, de la práctica, de la observación, de la respiración y de la conciencia del momento presente, pero no está tan enfocado en una conexión con lo divino, ¿okay? Y el Aikido tiene esta línea de divinidad, ¿okay? El Aikido. Diferente a otras líneas, por ejemplo, de Jujutsu o de Jiu-Jitsu japonés, ¿sí? Que tenían más una conexión con el budismo zen, no tanto con el shintoísmo. Hay otras, por ejemplo, escuelas de Kenjutsu que eran más apegadas al shintoísmo y otras más apegadas al budismo y al budismo zen, ¿okay? Entonces, son ya, vamos a decir, cosas muy específicas que estoy refiriéndome a las artes marciales japonesas, pero para que entiendan cómo dentro de las mismas líneas espirituales que sustentan las artes marciales también hay diferenciaciones fuertes, ¿okay? Tanto de las artes marciales con armas que sin armas, ¿sí? Por ejemplo, en China podemos hablar del Kung Fu Shaolin y podemos hablar del Kung Fu del Monte Wudang, que son líneas diferentes porque una línea es taoísta y la otra es budista. Los Shaolin son budistas y el Wudang son taoístas. Y aunque no hay guerra entre ellos como tal, y no, hay puntos que se encuentran, pero el taoísmo y el budismo no es lo mismo como tal. Tienen diferencias en sus prácticas, en sus conceptos, etc. ¿Okay? El confucianismo está profundamente entramado con las artes marciales orientales. Sí, porque el confucianismo ha sido una forma educativa que ha seguido a Oriente desde Confucio. ¿Okay? Entonces, las artes marciales orientales tienen un trasfondo filosófico muy fuerte, espiritual, ético, ¿sí? Que nos lleva a pensar en un desarrollo personal. ¿Sí? Las artes marciales orientales, su enfoque a final de cuentas y su objetivo es el desarrollo personal. Aunque su línea sea deportiva o espiritual o demostrativa, pero el enfoque es el desarrollo personal, ¿sí? A todos los niveles, ¿ok? Y no podemos eliminar o sacar del juego la parte espiritual, del desarrollo personal, ¿ok? Entonces, esas son artes marciales orientales, ¿sí? Hubo una transformación en Oriente de que fueran meros sistemas de combate, se transformaron en formas de vida, en disciplinas y en artes, o sea, que ya expresan algo, ¿sí? Sistemas de combate con armas y sin armas que ya buscan expresar un espíritu determinado, una forma de vida, una estética incluso, ¿sí? Un código de movimiento estético, ¿sí? Porque en Oriente la estética es importante, ¿sí? Tanto para los japoneses, para los coreanos, para los chinos. La estética cumple un papel, ¿sí? La belleza, ¿okay? Por ejemplo, los japoneses combinan excelentemente bien la estética, la belleza, la armonía con la eficiencia y la economía. Entonces tenemos algo llamado minimalismo, ¿sí? ¿Sí? Que sería una forma zen de estética, donde nada más lo necesario
lo que se requiere, pero con una profundidad y con una armonización, ¿sí? Estética. ¿Okay? Entonces, las artes marciales orientales son tan llamativas porque son bellas, se ven, expresan, ¿sí? Tienen esta profundidad filosófica y además tienen un cierto nivel de funcionalidad. Dije, un cierto nivel de funcionalidad, cierto nivel. ¿Okay? Y eso es muy llamativo para los orientales mismos, pero creo que más llamativo para los occidentales, porque las consideramos de cierta forma exóticas, misteriosas, nos intrigan. Sí. Yo recuerdo cuando el Aikido apenas llegaba a México, era intrigante. Un arte marcial desconocido hasta ese entonces, estoy hablando de los años 70. El Aikido llegó en 75 a México. Yo lo conocí hasta los 90. O sea, ya tenía varios años en México, una difusión, aunque muy hermética del Aikido, pero ya había una difusión. Incluso que yo lo conocí 20 años después de que ya había llegado, seguía siendo misterioso el Aikido. Seguía siendo considerado un arte marcial de élite, que tenía toda una serie de filosofías y de movimientos, hasta yo diría secretos, en ese entonces. En los dojos de Aikido de ese entonces, uno podía observar que era el arte marcial de los doctores, de los abogados, de los licenciados, o sea, tenía un tono hasta elitista y hasta un poco clasista incluso. Sí. No era para todos. El Aikido era para personas con un cierto nivel educativo, intelectual, cultural, no era para todos. Y no es porque así fuera el Aikido, sino porque así se proyectó el Aikido en muchos lugares cuando apenas iba llegando. Un arte marcial especial que no lo ibas a entender si no tenías cierta comprensión, incluso hasta de la cultura oriental, etc. Y yo me acuerdo que estaba rodeado siempre de esto, de un misticismo, de un misterio. ¿Sí? Era como el arte marcial de Japón. Qué raro. Y uno pensaba en Japón y uno pensaba en una tierra lejana de samuráis, misteriosa, mística, ¿no? Lo mismo con el Kung Fu Shaolin, con ciertas líneas de Tai Chi, por ejemplo el ninjutsu. El ninjutsu siempre estaba cubierto y sigue estando cubierto de mucho misticismo, los ninjas y todo lo que encierra el arte del acecho. Entonces, creo que toda arte marcial, cuando fue llegando a Occidente, resultó muy intrigante para los occidentales, ¿sí? Y queríamos nosotros descubrir sus secretos. Y eso creo que le dio una buena difusión, o sea, le facilitó la entrada de las artes marciales orientales a Occidente, facilitó esta sensación de misterio y de misticismo. Cuando llegaba un coreano a dar un seminario, o un chino, o un japonés, los veíamos como, va a venir un japonés, va a venir un maestro coreano, y lo veíamos como seres superiores, como seres como guerreros míticos y místicos. Y yo recuerdo, o sea, nos emocionábamos y las generaciones anteriores a mí de artistas marciales se emocionaban cuando venía un gran sensei del Hombu Dojo, o un coreano de Hapkido o de Taekwondo, o un chino a dar un tipo de Wushu. Era emocionante porque va a venir alguien como como de otro mundo, como de otro planeta.
Entonces, estaba rodeado de todo esto. Y eso le dio un gran marketing y una gran difusión a las artes marciales orientales. Y entonces empezaron a quedar de lado los sistemas y las formas de combate cuerpo a cuerpo y con armas occidentales. Porque también me gustaría abordar, antes de entrar a la parte occidental, y por qué dije una nueva era, y por eso es el título de este en vivo, una nueva era, artes marciales occidentales, una nueva era. Pero antes de llegar ahí, me gustaría hablar un poco, por ejemplo, también de esta mística que rodeaba las artes marciales y que también generó una serie de teorías sobre el origen de las artes marciales. Muchas personas siguen argumentando que el origen de las artes marciales es la India o que es China y que ese es el origen de las artes marciales. Lo cual es para mí una teoría equivocada. ¿Por qué? Porque no hay un origen de las artes marciales. Los egipcios tenían sus artes marciales, los persas tenían sus artes marciales, los aztecas tenían sus propias artes marciales, los incas tenían su propia arte marcial, Europa medieval, sus propias artes marciales. O sea, hay artes marciales africanas. O sea, toda civilización, toda cultura que ha tenido un tiempo de desarrollo y de exposición y de interacción, ¿sí?, entre las mismas comunidades de esa cultura o de esa civilización, y que tuvieron que defender sus territorios y tener cuerpos de seguridad y de protección dentro de sus mismos territorios y también contra invasiones externas, automáticamente desarrollaron sistemas de combate. Y esos sistemas se convirtieron a lo largo del tiempo en arte, porque un sistema, un oficio, una profesión que se desarrolla a un nivel excelso, podríamos decir que se convierte en un arte. Sí. Es un artista, es ya un profesional, alguien que se fusionó en su oficio, ¿sí? Porque ya está expresando no nada más una cultura, sino una forma de vida, una forma de ver el mundo, ¿okay? Entonces, yo no creo y no estoy de acuerdo con esta teoría y este argumento de que las artes marciales se originaron en China. ¿Qué tiene que ver China o qué tiene que ver la India con los persas o con los griegos, ¿sí?, como tal, o con los aztecas, vamos a decir? Porque unos van a decir, bueno, pues los turcos con los griegos pudo haber una interacción con Medio Oriente y con Oriente, pudiera haberse, ¿sí? Habría que investigarlo más. Pero a ver, ¿qué tienen que ver los incas o los aztecas con los vikingos, con las artes marciales vikingas, con los celtas, con los chinos? O sea, decir que las artes marciales, pues, es tratar de atribuirse una autoridad, ¿sí?, para argumentar que yo soy el que, o nosotros somos los que somos los originales, los verdaderos y los únicos artistas marciales. ¿Por qué? Porque practico artes marciales chinas y la madre de las artes marciales son los chinos y los Shaolin. O sea, me parece ya una argumentativa obsoleta, infundada, y que no busca reducir el mundo de las artes marciales a una cosa, honestamente. Entonces, entendiendo la diversidad de las culturas, de las civilizaciones y por lo tanto la diversidad de los sistemas de combate y de protección que después evolucionaron en cada cultura y en cada tiempo y en cada era, en cada época, en deportes y vamos a decir, sistemas de desarrollo humano, y en otros casos se perdieron, porque sí, se perdieron. Si nosotros pensamos, a ver,
las artes marciales persas. Pues hay por ahí algunos maestros que dicen que es el arte marcial persa, pero cuando uno ve eso, es un refrito de karate con jiu-jitsu y le ponen arte marcial persa. O aquí en México hay personas que dicen, es que yo tengo el arte marcial azteca. A ver, vamos a ver el arte marcial azteca. Y cuando ves los movimientos del arte marcial azteca, pues de azteca no tiene nada, solo el nombre. Son movimientos de karate con la danza del venado. Digo, o sea, esas son invenciones. O sea, no hay conexiones de linaje reales. Por ejemplo, en Japón se han mantenido linajes desde la época feudal. Por ejemplo, en Turquía o en Mongolia siguen sistemas de lucha y de combate cuerpo a cuerpo desde los inicios de esos sistemas, porque hubo una transmisión de maestro a alumno, de alumno a maestro, así, ¿sí? Pero hay artes que no vemos una conexión real, que son invenciones de personas que quieren enaltecer su propia cultura o crean un sistema y se les quiere ocurrir algún nombre y lo quieren legitimar con alguna argumentativa, y entonces dicen, yo tengo el arte marcial maya, o yo tengo el arte marcial celta, y cuando lo ves, de celta, ni de maya, ni de nada, solo el nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para realmente legitimar el sistema y la cultura de ese sistema, tiene que haber una congruencia con el contexto cómo se creó ese sistema y por qué se creó ese sistema. O sea, por ejemplo, las artes marciales samuráis hoy en día, formas de jujutsu, aikijutsu, aikido de cierta manera, formas de kenjutsu, ¿sí? De yaido, etc. Uno puede observar el contexto, ¿sí? El contexto en los movimientos. Uno puede observar en el jujutsu el agarre del gi, del uniforme, por ejemplo, el judo. Uno puede entender por qué en el judo hay tanto agarre del gi, de la ropa, de la vestimenta, porque es contextual a la vestimenta medieval japonesa. ¿Sí? Y así, cada arte marcial uno podemos ver el contexto en el que fueron creadas hace 500, 800 o 1000 años, etcétera, y lo podemos seguir viendo ahora. ¿Sí? Pero cuando alguien llega y se autodenomina un arte marcial determinado en una cultura y está totalmente descontextualizado, o le pinta tantito de azteca, o le pone la imagen de un jaguar y ya es maya, o sea, no tiene nada que ver. ¿Sí? No tiene nada que ver porque está descontextualizado por un lado, y por otro lado no hay una verificación del linaje que esa persona diga, a ver, ¿a ti quién te lo enseñó? ¿Por qué dices que es azteca o por qué dices que es maya? ¿Sí? Entonces, voy a quitar tantito. Es que se supone que tengo que usar estos lentes, porque no veo de un ojo, casi. Entonces me dieron estos lentes para que yo los use, pero luego me marea, entonces me los voy a quitar. Los tengo que estar usando y luego me los quito, es un pancho. Entonces ahora los voy a descansar tantito. Entonces, efectivamente, cada cultura ha desarrollado su propio sistema. Y en otras culturas se fue perdiendo, lo que estaba diciendo. Por ejemplo, artes marciales egipcias, sí existieron. Egipto tuvo y está en los descubrimientos antropológicos, se pueden ver sistemas, formas de combate, etc. Bueno, ya ni digamos los griegos. ¿Sí? El famoso pancracio o el pancrase, ¿sí? Que era una combinación, vamos a decir, de lucha con boxeo. O sea, se dice que el boxeo viene desde los griegos, ya había posiciones, cuando uno observa las figuras griegas, ¿sí? Uno observa las esculturas, uno observa la lucha, uno observa la posición del boxeo. Entonces, pues ya había, no más que se fueron perdiendo. Ahora, hay, por ejemplo, en Grecia, hay una escuela de pancrase, ¿sí? De Pancratos, ¿sí? Como le dicen, me parece.
que es una escuela que busca retomar esta combinación de lucha con boxeo. Y es curioso porque ahora, si uno observa las artes marciales mixtas, pues es mucho eso, ¿no? Es mucho la combinación del striking y el grappling. Y hay peleadores de artes marciales mixtas que utilizan únicamente o predominantemente usan lucha grecorromana y boxeo. ¿Sí? Entonces, vamos, así es como se va transmitiendo y no transmitiendo las artes hasta hoy en día. ¿Sí? Yo creo que más allá de los diferentes procesos de artes marciales orientales y occidentales, yo creo que cómo se fueron perdiendo o cómo se fueron transformando. Creo que ahora hoy en día, hay una diversidad increíble. ¿Sí? Y una integración nunca antes vista en el mundo de las artes marciales. Ya no hay, o sea, sigue habiendo una ortodoxia y una cerrazón de ciertos sistemas, o no sistemas, profesores y comunidades que dicen el karate es lo mejor, es lo único que existe, o el aikido es lo mejor, es lo único que existe, o las otras marciales están bien, pero lo mejor es esto, o yo practico nada más esto. Creo que hay hoy en día mucha más, hay una necesidad de diversificación tremenda. Muchos practicantes practican un arte y la complementan con otra. ¿Sí? Y esta hibridación está generando unos cambios acelerados en el mundo de las artes marciales, nuevas técnicas que ya son combinación de muchas cosas, nuevos sistemas. ¿Sí? Y es algo que me parece sumamente interesante, ¿sí? Que haya tanta experimentación, ¿sí? Porque de alguna manera es una experimentación que está dando resultados muy interesantes. ¿Sí? Y si integramos y entendemos que en Occidente también hay una gran tradición, tal vez no tan mística y tan misteriosa y mítica que en Oriente, pero que también hay una gran tradición de sistemas de combate. ¿Sí? Por ejemplo, como decía, los sistemas que vienen de Grecia, por decir sistemas, pues la lucha grecorromana, el boxeo, las artes marciales que se están recuperando en Europa, ¿sí? El GEMA, por ejemplo, ¿sí? Que son artes marciales de los caballeros europeos. ¿Sí? Es súper interesante el manejo de la espada italiana, la destreza española. Los alemanes tienen una línea, los daneses tienen otra, o sea, súper interesante. Los rusos, ¿sí? Por ejemplo, la zona de Filipinas, las artes marciales polinesias, la Asia Menor, con el Bokator, el Edway, el Muay Thai, el Muay Boran, la India por su lado. O sea, hay una diversidad que ya no podemos decir nada más China, Japón, Corea, sino es enorme, ¿ok? Esa diversificación. Y si observamos las artes marciales occidentales, específicamente, son sumamente interesantes. Repito, tal vez no tienen esa mística, pero tienen una funcionalidad impresionante. La lucha grecorromana tiene una funcionalidad impresionante, ¿sí? Una practicidad, una eficiencia de combativa tremenda. El boxeo como tal, que mucha gente dice, es que es un deporte. Pues sí, es un deporte, pero el boxeo es utilizado. ¿Por qué no podríamos decir que el boxeo es el arte de los puños?
es el arte marcial de los puños. ¿Por qué no? Así como el taekwondo es el arte marcial de las patadas, pues ¿por qué no el boxeo? Y el taekwondo es un deporte, pero ese sí se cataloga como arte marcial. ¿Por qué no el boxeo? Entenderlo también como el arte marcial de los puños. ¿Quién dice que no lo es? ¿No? O sea, digo, estoy siendo un tanto arriesgado. Mucha gente va a decir, no, es un arte marcial, no es. ¿Por qué no? Pudiera ser, ¿no? Entonces, la eficiencia me sorprende, la funcionalidad me sorprende de las artes marciales occidentales. Como no tienen esta necesidad estética y no tienen esta necesidad folclórica, cultural, no la tienen. Me sorprende y me gusta. Como no tienen esa necesidad, tienen una funcionalidad total. Y la estética del movimiento se deriva ya y es un subproducto de esa funcionalidad total, de esa eficiencia. Y eso está dando vamos a decir, está contribuyendo tremendamente a esta hibridación, porque las artes marciales orientales, yo creo que hasta cierto punto han sacrificado la funcionalidad y la practicidad por la estética del movimiento, por el folclore cultural, por la mística, incluso hasta por la metafísica, ¿sí? Y como en Occidente la metafísica es expresada de otra manera, no es que no haya, pero es expresada de otra manera. La religiosidad, la mística va por otro lado. No ha habido un sincretismo tan fuerte o una fusión tan fuerte de las artes marciales occidentales o los sistemas con la espiritualidad. Podríamos hablar de los templarios, podríamos hablar de ciertas comunidades guerreras que sí fusionaron cierta espiritualidad o fe o religiosidad, pero no es un común denominador como en Oriente, ¿no? Entonces, como no ha habido ese sincretismo tan fuerte, la funcionalidad ha predominado. Sí, la efectividad, la eficiencia. Entonces, creo que ahora Occidente está contribuyendo con sus artes de combate, sus sistemas, sus deportes, está contribuyendo tremendamente al mundo marcial oriental y en general, en cuestiones de efectividad. Sí, en cuestiones de efectividad. Un ejemplo, por ejemplo, es el jiu-jitsu brasileño. Sí. El jiu-jitsu japonés es diferente. Y cuando llega el jiu-jitsu japonés a Brasil, hay una hibridación y los brasileños, con su propia perspectiva, empiezan a buscar una funcionalidad total con otra colocación del sistema. ¿Sí? El desarrollo máximo del sistema en el piso y cómo utilizar el piso como un apalancamiento general para potencializar todas las llaves y los derribos y todo, ¿no? Creo que estas hibridaciones por parte del mundo occidental hacia Oriente han sido una enorme contribución, porque creo yo que Oriente necesitaba recuperar una efectividad, sí, una eficiencia total. Siguen estando muy renuentes muchas escuelas y muchos profesores y muchas personas en Oriente. No quieren ver hacia Occidente en ese sentido, lo ven como inferior, esa es la verdad. Hay muchos profesores orientales, chinos, japoneses, coreanos, bla, bla, de diferentes países, etcétera, que dicen, Occidente, no, nosotros somos superiores. Sí. Nosotros tenemos la tradición, tenemos una tradición milenaria marcial. Pero esas personas se están quedando encerradas en su localidad y en su aldea interna marcial. No están permitiéndose abrirse a nuevas experiencias.
porque creen que es una traición a su propia tradición y a su cultura. Yo no lo creo. Yo creo que si se abrieran un poco más y exploraran perspectivas más occidentales, pudieran mejorar bastante e incluir e incluso empoderar aún más sus propias tradiciones. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, hay personas que todavía no quieren o no están de acuerdo con abrir sus mentes a otros sistemas y a otras perspectivas, porque las ven vulgares o porque las ven banales o porque son deportes, ¿sí? El boxeo es un deporte, el karate es mejor, ¿no? Y pues no, ¿sí? O el sabate, ¿no? El sabate francés está bien, un deporte, pero no sé, el karate es mejor o el taekwondo. Sí, yo creo que estas perspectivas sesgadas, excluyentes, lo mío y lo tuyo no, ya no va en este mundo así como se está proyectando. Y creo que sí, así como Occidente ya se abrió hace mucho tiempo a Oriente, en términos de artes marciales, hace mucho tiempo. Occidente ya integró desde hace tiempo artes, filosofías y todo lo de Oriente, ya lo integró. Oriente creo que también ha integrado muchísimo de Occidente de una forma muy curiosa. O sea, la occidentalización de Japón es muy chistosa, es hasta ingenua y naif. Pero en términos marciales de combate, creo que todavía falta que Oriente se abra más a la perspectiva occidental. Incluso las artes marciales mixtas, que son occidentales, que es un invento occidental, no es oriental, han sido vistas como hasta vulgares por Oriente. No, eso no es, eso, no es nada que, no tiene nada que ver con nuestra gran alcurnia marcial espiritual. Y creo que eso le resta porque a todos, porque si Oriente se abriera un poco más e integraran perspectivas occidentales de funcionalidad y las fusionaran con su propia filosofía y su propio sincretismo espiritual marcial, tendríamos algo muy interesante, mucho más completo, ¿sí? Que ya está sucediendo, no estoy argumentando que nadie lo haga, ya está sucediendo, pero todavía no al nivel que Occidente ya integró a Oriente, no a ese nivel. A nivel marcial, estoy hablando específicamente. En otros campos es diferente. Por ejemplo, es algo que yo en mi sistema estoy haciendo y desde hace tiempo ya lo he hecho. ¿Sí? Mi sistema tiene mucho de lucha grecorromana. Tiene varios conceptos y movimientos de lucha grecorromana. Mi sistema tiene conceptos de boxeo, definitivamente, pero al mismo tiempo tiene aikido, y al mismo tiempo tiene conceptos de kenjutsu, y al mismo tiempo tiene conceptos de yaido, y tiene filosofía oriental, por decirle así, taoísta, budista. Mi sistema es un sincretismo, es una hibridación de esto, porque creo que así debe ser. ¿Sí? Porque si yo no integro a Combatives la parte filosófica, espiritual, generamos nada más un sistema de combate que no aporta una forma de vida. Entonces, creo que esta parte oriental de forma de vida es tan importante, ¿sí?, en los sistemas occidentales del combate. Y por otro lado, la eficiencia combativa occidental es tan importante en el establishment marcial místico oriental. Y creo que somos más los occidentales que hemos adoptado Oriente y Occidente y lo hemos hibridizado de una forma muy inteligente a los orientales. Los orientales pocos han podido o han querido hibridizar Occidente y Oriente en términos marciales. Pocos, porque lo ven como una ofensa, porque les gana todavía esta sensación de superioridad.
Yo como maestro judoka, supermaster japonés de Kodokan Judo, etcétera, voy a pensar en lucha grecorromana y cómo voy a utilizar lucha grecorromana en mi sistema, o cómo voy a utilizar movimientos de sambo. Si el sambo es sambo gracias a nosotros los judokas. O sea, esta idea está mal, pero bueno, cada quien tiene sus propios puntos de vista, ¿no? Y no quiero generalizar, no quiero decir que todos los orientales piensen así, pero la verdad es que, repito, veo más occidentales hibridizando cosas orientales y occidentales en términos combativos y filosóficos que orientales haciendo. Esa es la verdad. Entonces, creo que Occidente se está convirtiendo en la vanguardia, ¿sí? En la vanguardia en el sentido de experimentación, de nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista marciales, tácticos, técnicos, de defensa personal. Y Oriente, de alguna manera, yo siento, se está quedando en lo mismo. ¿Sí? Sus mismas dinámicas, hasta un cierto aislacionismo. O sea, yo lo veo, por ejemplo, escuelas de Aikido en Japón, que siguen haciendo el mismo Aikido de siempre. Está bien, no critico eso, pero que no quieren voltear a ver, por ejemplo, ni tantito, la realidad contemporánea, en términos de defensa y de protección y de dinámicas y de prácticas y de técnicas, vamos, o sea, siguen aplicando las mismas técnicas contra, por ejemplo, tanto Dori, contra cuchillo, siguen en lo mismo y no quieren voltear a ver cómo es realmente un ataque de cuchillo o cómo es un ataque, una pelea callejera, etc. Ellos siguen en su budo tradicional y shomenushi y yokomenushi y se acabó. Y no nada más en ese movimiento técnico específico, sino en las formas de entrenar. Siguen en el Ippon Geiko, ¿sí? En la práctica de Ippon, ¿sí? Un ataque y una defensa, punto. Entonces, por ejemplo, en Aikido es, tú me atacas, hago el movimiento y repitémoslo otra vez, una y otra vez. Y nos quedamos ahí. Y no hay voy a decir, tengo una palabra en la cabeza, pero ahorita no me llega bien. Déjame, ahorita me cae. No tienen no se aventuran a experimentar. Realmente experimentar. O sea, arriesgarse. Por ejemplo, los aikidokas en Japón. O los muy tradicionalistas. O sea, no nomás los japoneses, sino los occidentales que son tradicionalistas y ortodoxos. No se arriesgan a experimentar. ¿Qué pasa si ahora golpeo de otra forma? ¿Qué pasa si me reniego? ¿Qué pasa si me resisto? ¿Qué tipo de aikido saldría? ¿Sí? Y además es necesario ¿por qué? Porque hoy la evidencia nos muestra que hay resistencia en situaciones reales de pelea. Hay otro tipo de ataques. No hay tanta perspectiva samurái de ¡ya! Sino hay otras dinámicas. ¿Qué pasa si mi arte, una parte de mi arte o de mi sistema o de mi tradición, la pongo a experimentar estas nuevas perspectivas combativas y estas nuevas biomecánicas contemporáneas de agresión? No se arriesgan e incluso hasta se aíslan más e incluso hasta dicen no, nosotros nos seguimos con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y eso lo veo no nomás en Aikido, lo veo muchas veces en Karate, lo veo en Ninjutsu, lo veo en muchas Kung Fu, lo veo en Tai Chi. Bueno, Tai Chi está esta discusión que sí es arte marcial o no, pero si queremos pensar en el Tai Chi combativo, tendría que pensarse en cómo el Tai Chi puede ser aplicable. Y además, porque todas estas tradiciones pueden ser totalmente aplicables. Yo no estoy diciendo que no sean aplicables, pueden ser totalmente aplicables y de hecho se pueden convertir en sumamente efectivas. Pero los ortodoxos o la ortodoxia marcial están tan sumergidos en su ortodoxia que no aceptan y no lo van a aceptar. ¿Sí? Nuevas ideas, nuevos conceptos, no lo aceptan y nunca lo van a aceptar.
A mí me decía una persona hace tiempo, uy Bruno, yo creo que a ti nunca te van a reconocer, nunca te van a reconocer o nunca van a reconocer combatives, las tradiciones y las ortodoxias marciales, las grandes organizaciones orientales e incluso occidentales, nunca van a reconocer el valor de combatives y el trabajo de combatives. Y me lo decía como, híjole, qué mal, ¿no? Y yo le contesté, no es malo. Entiendo, claro que nunca lo van a reconocer, por supuesto que nunca lo van a reconocer, porque es una agresión a sus perspectivas tradicionales. Sí. Cómo alguien se atreve, por un lado, a hacer algo así, por un lado, y por otro lado, cómo alguien se atreve a hacer algo que cuestiona y que de una forma directa o indirecta derriba o abre las cortinas de la fantasía tradicional en ese sentido y muestra una verdad con base en la evidencia de la agresión y la violencia contemporánea es así y las resoluciones que se necesitan son estas. Y si seguimos en una modalidad samurái o kung fu shaolin y nos quedamos en ese movimiento, ya está más que comprobado en términos de eficiencia biomecánica en ataques reales que no funciona. ¿Sí? Entonces, claro que nunca van a reconocer ni combatives ni otras personas que están haciendo algo diferente. Claro que no. Y que estamos hibridizando y que estamos empoderando la perspectiva occidental. O sea, a ver, si un japonés hubiera creado, vamos a suponer que no hubiera sido yo, hubiera sido un japonés, en una región de las montañas de Japón, bla, 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 hubiera creado los movimientos de combatives y hubiera hibridizado y de repente hubiera mostrado esto es combatives y fuera un japonés con un apellido tal. ¡Oh! No, hombre, no, la nueva arte marcial. No, hombre, no. Es que Japón, ¿no? Pero como lo hizo un mexicano, y pues un mexicano en Cuernavaca, en Morelos, pues, ¿y eso qué es? ¿Morelos qué? ¿Cuernavaca qué? ¿México qué? Pues tiene buenos boxeadores. México es conocido por tener los mejores boxeadores, casi casi. Es reconocido también por su taekwondo. Pero más allá, así como que artes marciales de México, ay, pues es broma o qué. Y de repente un mexicano crea algo y la gente, nah, México, nah. ¿Sí? O sea, sí se dan cuenta cómo el estereotipo cultural que está rodeado de misticismo y mitos y leyendas, sí influyen mucho en la validación del público o de los demás a lo que uno hace. Es totalmente estereotipado el tema. ¿Sí? Entonces, lo bueno es que hay personas que no nos vamos por el estereotipo y que de hecho estamos descubriendo, y no nomás yo, muchos de ustedes están descubriendo, que Oriente sigue teniendo su valor y las artes marciales orientales siguen teniendo un enorme valor. Y qué bueno, y así debe seguir. Pero que por otro lado están quedándose obsoletas, ¿sí? Definitivamente, en términos de funcionalidad práctica para combate. Y que la nueva era está sucediendo en Occidente. Y que si uno quiere aprender los mejores desarmes de cuchillo, los mejores desarmes de armas de fuego, las mejores técnicas de pelea real, etcétera, pues tenemos que mirar hacia Occidente. Pero sin duda, sin duda. Y esto lo que acabo de decir, va a enojar a los orientalistas como nunca. No, no, no. Así, van a decir, no. Lo mejor de artes marciales está en Oriente, se acabó. ¿Sí? Los japoneses, los chinos, el kung fu, bla, 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 tradiciones milenarias, bla, 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 bla. Vamos abriéndonos. Esa es ortodoxia, ese es fanatismo. Esos sigan diciendo lo mismo, no nos interesa. Las personas que tienen una visión más holística de todo,
van a entender lo que estoy diciendo. Sí. Y me da gusto. Me da gusto que haya esta hibridación tan interesante, esta experimentación. Me da gusto que Occidente tenga ahora tanta presencia en el mundo marcial y que ya se consideren, por ejemplo, Krav Maga. Krav Maga no es tanto de Occidente como tal, es Medio Oriente, es Israel, pero por ejemplo es interesante el tema de Krav Maga. Sí. Que de Israel haya salido un sistema de combate que ahora se ve como un arte marcial, que hay practicantes de Krav Maga que se enojan cuando dicen que Krav Maga es un arte marcial. Está bien, lo entiendo, dicen que es un sistema, pero a final de cuentas ya tiene gran presencia en todo el mundo. Sí. Y no es de China, no es de Japón, y no fue creado por un hombre místico que después de meditar 7 días en una cueva en China, en las cuevas especiales de China donde salen unos demonios y te enseñan artes marciales, sino fue un personaje, un ser humano que creó algo humano para humanos y ha tenido tanta preponderancia. O sea, digo, me parece muy interesante. O ahora lo que yo les decía de las artes marciales europeas, ¿sí? El GEMA, que me parecen artes marciales excepcionales. Muchas personas argumentan, es que los samuráis son superiores y grandes caballeros y eran los mejores guerreros de todos los tiempos. No, no, ¿sí? ¿Que a poco no había grandes guerreros y grandes caballeros en Europa? ¿Han visto la destreza española? Qué impresionante es. O el arte marcial, el manejo de la espada italiana, o el manejo de la espada, los alemanes tienen una línea. O sea, vean GEMA, H-E-M-A. Busquen artes marciales medievales de Europa. Y vean la habilidad tan impresionante que tienen. Y las técnicas tan avanzadas y evolucionadas que no le piden nada a los samuráis, pero nada. ¿Okay? Entonces, vamos a salirnos de ese estereotipo ya, que ya es obsoleto y ya es de la década pasada, y vamos a entender ahora las artes marciales como un todo y como un proceso de hibridación interesante, necesario, donde Occidente está llevando la punta de lanza, y aunque se enoje, ¿sí? No, lo que estoy diciendo no es una traición contra las grandes tradiciones orientales. Por el contrario, ¿sí? Es una, vamos a decir, es un balanceo, o es un reequilibrar o una inclusión de todas las culturas y de toda la humanidad y de la especie a este mundo tan bello de las artes marciales. ¿Sí? Entonces, mientras Occidente siga abriéndose y siga incluyendo y siga integrando, va a seguir siendo la punta de lanza. Y mientras Oriente o lejano Oriente se siga cerrando y siga pensando nosotros en nuestra tradición, bla, bla, pues van a seguir viviendo como la abuelita o el abuelito vive recordando, ¿no? Esos tiempos maravillosos donde era todo mejor. Ahora ya no es mejor, ahora es peor, ahora no. Y yo, cuando era y cuando hacía, pues cuando eran y cuando hacían, amigos, ya no. Marcialmente, vamos a decir, biomecánicamente, en cuestión de tácticas de seguridad. A ver, se lo resumo así. Y ya se los dije, pero se los repito de cierta manera. ¿Quieren hablar ustedes de los mejores sistemas de defensa personal, de protección, de combate cuerpo a cuerpo, con armas y sin armas? Occidente, no Oriente. Así de simple. Así de simple. ¿Sí? Ahora, lo que necesita Occidente es integrar definitivamente lo que podríamos llamar artes marciales internas. Y toda la parte interna de las artes marciales que Oriente la maneja magistralmente. ¿Sí? El manejo del ki, del chi, el manejo de la respiración, el manejo de hasta los chakras, el manejo de tu energía vital. O sea, todo eso falta integrar. Y creo que ese va a ser el siguiente paso. Yo podría predecir que el siguiente paso en el mundo marcial va a ser eso. Va a ser Occidente, lo más funcional de Occidente, retomando
la parte bioenergética de Oriente y la parte espiritual de Oriente. O sea, Occidente va a empezar ahora, dentro de esa funcionalidad van a ver lo importante que es el taoísmo, lo importante que es el budismo, el confucianismo, el shintoísmo, la parte espiritual. Yo siento que eso va a ser. Si no es que Oriente nos gana primero y empieza a integrar ya, que ya tienen todo eso, empiezan a integrar una funcionalidad total de Occidente y entonces la punta de lanza y la vanguardia se iría hacia Oriente. Va a ser a ver quién lo hace primero. Eso es lo que yo creo que va a suceder próximamente. ¿Sí? Bueno, próximamente a mediano o largo plazo, en los próximos 30 años. Entonces, bueno, espero les haya gustado por un lado y por otro lado entendido lo que estoy tratando de expresar sin caer en controversias ni ofensas personales, sino que vean la perspectiva general y tomen lo que les sirva y lo que no les sirva, no lo tomen. En lo que estén de acuerdo, adelante, y lo que no estén de acuerdo, adelante también. Hagan su propio criterio. ¿Ok? Nos vemos en el próximo en vivo. Que estén bien. Hasta luego.